experiencia de liderazgo y cómo ellos piensan que los jóvenes pueden llegar a transformarse en inspiradores permanentes para el resto de la organización y hasta del país, digamos, ¿no? Y ahora los voy a presentar muy rápidamente. Están con nosotros Roberto Murchison. Roberto es ingeniero industrial, graduado en el ITBA y posee una maestría en Administración de Empresas de la Sloan School of Management de Massachusetts, el MIT en Boston. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Grupo Murchison, con responsabilidades sobre Terminal Zárate, que es una terminal de vehículos y multipropósitos sobre el río Paraná. Murchison Estibajes y Cargas, empresa de estibaje que opera en los principales puertos patagónicos. Una UTE de FIBA Murchison, que es un depósito fiscal en el puerto de Buenos Aires. Y también es responsable de Murchison Uruguay, es una empresa de logística y distribución en la ciudad de Montevideo. Roberto también es vicepresidente de la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, Sociedad Anónima. Cumple funciones como presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés. Y también Roberto es anciano de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. También está con nosotros Juan José Aranguren. Juan José se incorporó a Shell en el año 79 como becario en el Departamento de Tecnología de la refinería Citandoc Sud, acá en provincia de Buenos Aires, donde ocupó diversas posiciones hasta ser luego asignado en el año 84 como economista en la refinería Shell de Geelong, en Australia. En su retorno al país, desde el 86, ocupó diversas posiciones gerenciales en el sector comercial de Shell, hasta que en el año 95 fue asignado a las oficinas centrales en Londres, donde coordinó las actividades de los países angloparlantes de África y posteriormente de Latinoamérica. En el 97 volvió al país para desempeñarse en el directorio de Shell Argentina como vicepresidente de suministros y comercialización. En el año 2000 fue designado vicepresidente para los países del Cono Sur, entonces Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde el año 2003 y hasta hoy ocupa el cargo de presidente de Shell Argentina y es además vicepresidente de suministros para América Latina. En noviembre del 2008 recibió el premio Conex de Platino, con que fue galardonado como ejecutivo de la industria. La Asociación de Dirigentes de Empresa le otorgó el premio al Dirigente de Empresa edición 2009 en la categoría Industria. Juan José es ingeniero químico, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Está casado con Cintia Luz Peralta y es padre de 2 hijos que se llaman María Luz y Juan Patricio. Bueno, de vuelta, Roberto y Juan José, muchas gracias por el tiempo y por venir a acompañarnos. Bueno, les contamos que conversando con Juan José y Roberto, acordamos tener este formato que intentaremos hacerlo lo más dinámico posible y vamos a tener un formato más dialogado. Va a ser a partir de algunas preguntas que quiero hacerles y después vamos a abrir a las preguntas de ustedes para que las vayamos ordenando, así nos las van contestando. Así que tengan a mano esos papelitos que nos dieron en la carpeta para ir preparando sus preguntas, para que me las vayan haciendo acercar. Bueno, la primera pregunta que les quería hacer tiene que ver más que nada con, sobre todo, su testimonio personal, ¿no? Y su testimonio personal de lo que para ustedes significó el concepto de liderazgo, ¿no? Sobre todo en las etapas de su juventud. Y de eso, ¿qué cosas los ayudaron a ustedes a ser los líderes que son hoy, digamos, ¿no? ¿Querés empezar? ¿Empiezo yo? Sí, Bueno, adelante. buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado.
En realidad creo que uno no nace líder y tampoco termina siendo líder, sino que va aprendiendo continuamente y en el transitar, en el caminar, uno va aprendiendo a cómo mejorar su forma de ser, su forma de dar ejemplo. Hace muy poco visitó el país un director técnico de un equipo de fútbol muy importante como el Barcelona, que ahora está en otro equipo, y cuando le hicieron la misma pregunta para él qué era ser líder, y él dijo algo que a mí me quedó grabado y que creo que es muy válido: líder es aquel que hace mejor a los demás. Y creo que es un poco así. Y el deporte es un medio en donde a lo mejor eso se puede ver más remarcado. Es decir, líder no es necesariamente el que mete el gol, sino aquel que le hizo el pase. Y creo que en 34 años de vida como empleado cuarta categoría con un buen sueldo de una empresa importante, eso es lo que he aprendido. Es que uno forma parte, es un engranaje de un motor, de una máquina más grande siempre que uno, y aquel que pierde de vista esa realidad de que formamos parte de un equipo, difícilmente pueda estar mostrando en el resto que forma parte del equipo esa capacidad de ser líder. El otro concepto que para mí me ha servido, más allá de que mi educación lasallana desde mi primera edad, ha sido también el de la cultura del esfuerzo. No sé si se escucha. De la cultura del esfuerzo. Normalmente nosotros no nacemos con todas las capacidades ni con todas las potencialidades, sino que las vamos desarrollando a medida que nos vamos educando y vamos aprendiendo este camino que es de la vida. Y la única manera de poder aprenderlo es a partir de poner empeño, ganas y de alguna manera luego que algunas prácticas pueden tener algún efecto positivo, poder transmitirlas, especialmente en los equipos de trabajo, en los ámbitos sociales que uno puede frecuentar. Y el tercer elemento, como para poder redondear la respuesta a la pregunta, es nosotros también creo que debemos, especialmente aquel que quiere indicar un camino, que en definitiva podría ser lo que se llama un líder, tenemos que tratar siempre de hacerle caso a lo que dice nuestra conciencia. Es decir, tratar de ver si nuestros actos responden a lo que pensamos, responden a lo que creemos. Muchas veces tenemos una disociación y eso en aquellos que nos siguen se nota, y por lo tanto creo que en la capacidad de ser auténtico y en la capacidad de tratar de prevalecer o de privilegiar siempre lo correcto por sobre lo conveniente es una manera también de expresar ese liderazgo que en definitiva puede ser copiado por otros que pueden ser atraídos por él mismo. Roberto. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, gracias a ACDE y bueno, gracias a vos también. La verdad que siempre que me invitan a un panel así, te tenés que sentar a reflexionar y a autorreflexionar sobre qué vas a decir, y creo que ese proceso es enriquecedor, así que yo ya estoy hecho, pase lo que pase. El primer tema, cuando me pasaste la pregunta, el primer tema que se me vino a la cabeza es la palabra líder. A mí es una palabra que no me gusta mucho. La verdad que con el tiempo he aceptado que en algunos aspectos de mi vida soy líder y entiendo que me nombren así, pero la verdad que me identifico mucho más con la palabra protagonista, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos líderes, pero lo que especialmente en la Argentina necesita más son protagonistas. Podrán tener roles de liderazgo o no, pero necesitamos gente que se haga cargo y que asuma la responsabilidad. Así que voy a hablar cuando digo líder estoy hablando de protagonista. Yo creo que especialmente en este ámbito, si les pedimos que anoten un papelito, nómbrenme un líder para ustedes. Yo creo que muchos por ahí van a hablar de Jesús. Y Jesús, la verdad que no tiene la imagen del líder que tenemos nosotros. Por ahí era una persona que estaba más en el servicio, que estaba en el sacrificio para otros, digamos, y yo lo veo más como un protagonista
que como líder, más allá de que evidentemente fue uno de los mejores líderes que hubo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con ese concepto y sacarnos el concepto del líder, es el número uno, el que está arriba, casi el que lo sirven, digamos, el que no trabaja, digamos. Entonces, habiendo dicho eso, quería compartir 3 vivencias personales que a mí me ayudaron en este camino de liderazgo. La verdad que me alegro de lo que dijiste, porque cuando me puse a escribir esto me di cuenta que nada tenía que ver con mi trabajo, digamos. La mayoría de mis experiencias no tienen que ver con mi carrera profesional, si bien las aplico en mi liderazgo como gerente general, digamos. El primero fue una vez que escuché una historia. Yo soy un poco mayor que la mayoría de ustedes, así que en mi juventud escuchábamos historias, no las veíamos por internet, no existía. Pero era una historia que me acuerdo ver a alguien explicar lo difícil que era para un director de orquesta conseguir el puesto de segunda guitarra. Decía que estaba lleno de postulantes para la primera guitarra, gente muy buena, que practicaba mucho y se esmeraba mucho, pero le costaba conseguir gente para la segunda guitarra que tenga el mismo empeño y que quiera ser segunda guitarra, que no quiera pasar a ser primera, digamos, ¿no? Y la verdad yo me identifiqué mucho con esto. Yo la verdad creo que soy un muy buen segunda guitarra. Lamentablemente me han puesto a tocar de primera guitarra en muchas áreas de mi vida, pero me siento mucho más identificado con la segunda guitarra. Y durante mucho tiempo trabajé como segunda guitarra, no solo en el trabajo, siendo mano derecha, sino en los trabajos de voluntariado que he trabajado. Y eso me ayudó a mí a estar al lado de líderes en el buen sentido de la palabra, y aprender de ellos, como una especie de discipulado, supongo, ¿no? Así que a mí me sirvió mucho colocarme a la derecha de alguien que yo veía que lideraba bien, y eso para mí me sirvió. El segundo tema que me ayudó mucho en el liderazgo, escucharon mi currículum, yo soy ingeniero, con lo cual diría que tengo más desarrollado el lado derecho de mi cerebro que el izquierdo. Y lo que me ha ayudado mucho es el trabajo voluntariado. Yo de joven, cuando me reencontré con Dios y me acerqué a la iglesia, al poco tiempo me encontré liderando el grupo de jóvenes de la iglesia. Una tarea que desarrollé como por 15 años, en donde terminamos, tengo un grupo, tenía como 30 líderes y unos 100 chicos en el grupo de jóvenes. Y la verdad que uno trabajando con voluntariado aprende un montón, porque el voluntario no tiene por qué trabajar, digamos, ¿no? O sea, lo hace voluntariamente y solo acepta tu liderazgo si te reconoce como su líder, digamos. Dice, bueno, vamos a hacer eso porque Roberto dice que lo hagamos, digamos. Y la verdad que esto que es muy obvio en el voluntariado no siempre es tan obvio en lo laboral. Y muchos de nosotros podemos ser jefes, podemos ser gerentes, podemos ser gerentes generales o presidentes, pero si la gente que trabaja con vos no te da ese título de líder, más allá del título formal que te dé la empresa, es muy difícil liderar, digamos, muy difícil dirigir a gente si la gente no te ve a vos como su líder, más allá de que en el payroll o en el organigrama estés más arriba de ellos. Así que a mí el trabajo, en mi caso fue en la iglesia, yo supongo que esto debe pasar lo mismo en otras áreas de voluntariado. El trabajo en voluntariado es un tema que me ayudó mucho, me ayudó a desarrollar un poquitito el lado izquierdo de entender a la gente y de ver qué es lo que los motiva para trabajar. Y lo otro bueno que tiene es que en general cuando uno trabaja en voluntariado se ve expuesto a posiciones de responsabilidad de liderazgo bastante antes que en el ámbito profesional. Digamos, en general el ámbito profesional tiene otras velocidades. Yo supongo que empecé a ser líder en el ámbito profesional o empecé a ser gerente y después de los 30, 35 años, y en el voluntariado ya manejaba grupos a los 25 años, digamos, ¿no? Entonces, eso para mí me ayudó mucho, digamos. Y para cerrar, el tercer aspecto que me ayudó es lo que yo llamo el autoconocimiento.
En algún momento, yo fallé en decirlo, pero estoy casado y tengo 3 hijos, y en algún momento de mi vida matrimonial, como suele suceder, tuvimos una crisis. Mi mujer era muy racional y en algún momento decidió estudiar counseling o consejería, que es como una rama de la psicología. Y empezaron las preguntas sobre qué sentís, qué emociones te genera. Y esto para mí era algo que yo no sé. Y bueno, esto terminó en que tuvimos que terminar yendo a terapia de pareja, digamos, a un psicólogo, que además elegimos un psicólogo judío, con lo cual cuestionaba todos nuestros planteos religiosos o todo nuestro esquema. Y la verdad que me ayudó mucho. Por un lado, me ayudó a empezar a contactarme con mis emociones, un poquitito, no crean que... y por otro lado, me hizo cuestionar algunos paradigmas que tenía y que traía de la juventud. Y yo creo que el autoconocimiento ayuda cuando tenés que dirigir o cuando tenés que tomar decisiones. Yo creo que por ahí en algunas otras preguntas lo toco a este tema, pero todos tenemos problemas de autoestima, y el tema de saber tus limitaciones y saber cuáles son, creo que te ayuda y no te genera los fantasmas que a veces te generan los agujeros en la autoestima que puedes tener. Buenísimo. Frente a esto, ¿cuáles serían sus recomendaciones para nosotros, entendiendo el contexto actual, los desafíos que ustedes entienden, digamos, los jóvenes de hoy tienen, digamos, qué recomendaciones le harían a los jóvenes de la nueva generación, digamos, ¿no? ¿Querés que sigamos el orden? Adelante. Bueno, primero, también vinculado con la pregunta anterior, creo que viene bien la segunda, porque creo que, llamémoslo líder o protagonista, aquel que a lo mejor puede ser seguido por otros, aún en la forma de operar o de trabajar, creo que también esconde una realidad de simplificación que tenemos en nuestra sociedad, o de confort que tenemos en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, la que vivimos, la Argentina, es una sociedad machista, pero no necesariamente machista en el sentido del género, sino machista en cuanto a que el que está arriba es el que toma las decisiones, y una vez que yo descargué en esa persona ese rol, me desentiendo de cuál es la actitud, la decisión que tomó, porque la responsabilidad pasó a ser de él. Pasa eso, como digo, en un ámbito social, en un club, pasa eso en la política. Yo voto por un presidente y después él tiene que tomar las decisiones porque para eso lo voté como presidente. En una empresa pasa lo mismo. En reuniones de gerencia a mí me ha pasado que, y esto va a venir como la recomendación, o al menos a partir de una experiencia personal, de que todo el mundo está esperando a ver cómo mueve o qué gesto hace el que en ese momento ocupa el rol de gerente, de presidente de esa reunión. Me pasó a mí como formando parte de los integrantes de un equipo de trabajo, y me pasa a mí como presidente de la compañía en el directorio o en el comité de gerencia. Y creo que eso es un error. Es un error porque en los equipos las decisiones se toman en conjunto. En los equipos de fútbol los goles se meten en conjunto, no solamente el que la empuja y va hacia la red. Por lo tanto, si hay una recomendación que yo pudiera dar a partir de tener algunos años más de experiencia, es simplemente en que no dejemos de comprometernos, no se dejen de comprometer a partir de descargar la responsabilidad en otro, a quien nosotros erigimos el rol de ser responsable, gerente, jefe o líder de una determinada actividad. Nosotros somos también el que moldeamos al líder. Nosotros, por acción o por omisión, también
formamos aquel que es presidente, aquel que es intendente, que es gobernador. Creo que en ese aspecto tenemos una responsabilidad como integrantes de un colectivo que puede ser una empresa o puede ser una ONG, que es la de construir en conjunto el destino que queremos darle a ese colectivo del cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, el consejo es: no dejemos de interesarnos en cuál es el resultado final de aquel equipo del cual yo formo parte en cuanto a definir la estrategia del mismo, porque nosotros como integrantes tenemos que definir la estrategia y no descarguemos la responsabilidad en una única persona, porque esa única persona no es otra cosa que mi representante como parte del equipo, y como parte de ese equipo en algún momento hasta puedo dejar la representación. Llevándolo al ámbito empresario, un jefe que yo tenía una vez me dijo que más allá de que las empresas no son una estructura militar, pero las decisiones de designar al presidente o al gerente general se toman en otro ámbito, él me decía a veces que normalmente la decisión recae en aquella persona que seguramente hubiese sido la votada por la gente, por los integrantes de la empresa, si hubiese sido un ámbito democrático. Y es por eso que en formar parte del equipo es el inicio fundamental, y en participar en las decisiones del equipo para poder en un momento determinado terminar jugando el rol de líder, en este caso de una empresa o de una organización social. A mí, cuando me hiciste esta pregunta y estábamos hablando en mi oficina, me vino a la mente, lo primero que me vino a la mente es un versículo cuando Pablo le dice a Timoteo era un joven, y entonces Pablo lo quería mucho, y en una de las cartas, la primera carta a Timoteo que Pablo le escribe, en 1 Timoteo 4:12, le dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Así que yo la verdad que mi primera recomendación es este pasaje, o sea, que nadie no se achiquen por ser jóvenes. A mí muchas veces, y por ahí hago mal en decirlo acá, pero nombres como ACT de joven me han hecho ruido, porque digo, parece que es como jugar en segunda, digamos. Está el ACT de los adultos, está el ACT de joven, digamos, ¿no? Yo sé que hago mal en decirlo acá porque no es la situación de ACDE, y me consta que en ACDE hay muchos jóvenes en la dirigencia de ACDE, pero hay otras instituciones, especialmente empresarias, que tienen como una división de jóvenes. Y yo la verdad que a la edad que tenía ustedes, yo ya era dirigente, digamos. Yo asumí la Agencia General a los 38 años, digamos, así que me hubiesen puesto en joven, pero me hubiesen invitado a los de adultos, no sé. Yo ya tenía 38 años, estaba casado con 3 hijos, no sé si seguía siendo joven, digamos. Entonces, este tema, a mí a veces, mi primera recomendación es que, también le puedo decir joven, yo creo que sirve mucho tener días como este en donde tocan temas que tienen que ver con tu edad, me parece perfecto, digamos, pero en lo que es en la cancha, digamos, no, que nadie se achique porque tiene menor edad que otro, digamos. El segundo tema me vino a la cabeza, y ya ahí empiezo a marcar una brecha generacional, especialmente con los más jóvenes de ustedes. Es que yo me doy cuenta que los más jóvenes de ustedes, que tienen menos de 30, diría, yo noto que son tremendamente productivos en el trabajo y le pasan el trapo a todos los que tienen más de 40 lejos, en cuanto a la producción de trabajo. Ahora, noto que son muy impacientes, son muy ansiosos. No sé si tiene que ver con que son la generación del clic, que todo está a un clic de distancia, pero eso es un tema que a mí me llama la atención. No me animaría a recomendarle que sean más pacientes, porque por ahí está bien que sean así. Creo que simplemente sepan que los que son un poco mayores que ustedes, por ahí tienen otros tiempos.
tampoco me animaría a decir que se los respeten, simplemente digo que es una característica que tiene su generación, que es distinta a por lo menos mi generación. Yo tengo 45 años y noto que quieren llegar a ser gerentes enseguida, quieren reemplazar a su jefe a las 2 semanas que los nombraron en puesto, y bueno, las empresas tienen otros tiempos y además si sacan a todos los viejos no sabemos qué hacer con los viejos, digamos. Entonces lo comento nada más. Otro tema, y esto ya es más testimonial o tiene más que ver con cómo viví yo mi vida, me doy cuenta, y creo que es malo, una tendencia a segmentar la vida. O sea, está el Roberto empresario o gerente, está el Roberto que es padre de familia, está el Roberto en la iglesia, y es como son distintos Robertos que yo voy administrando, digamos. Y yo creo que eso es malo, digamos. Nosotros creo que tenemos que, somos una sola persona y no tenemos que segmentar tanto los distintos aspectos de nuestra vida, y deberíamos, creo, traer más la espiritualidad al ámbito de trabajo, y ser menos tímidos en eso, y tomarse por ahí más tiempo de trabajo para estar con la familia. Eso creo que la generación de ustedes la tiene más clara que la mía, de saber qué es lo que quieren, pero yo les recomendaría a no segmentar tanto la vida, y si descubren cómo hacerlo, llámenme. Creo que tenemos que ser ejemplo. Creo que muchas veces en Argentina, y me ha tocado mucho decir a la gente, tenemos que ser ejemplo, y dice, no, pará, yo no quiero ser ejemplo de nadie, yo no quiero, lo lamento. Creo que como la Argentina necesita buenos ejemplos, y tenemos que, con todas las imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos, ustedes evidentemente no conocen las mías y por eso me han invitado a hablar, pero las tengo, y con todas las imperfecciones que tenemos que animarnos a ser ejemplos para otros. Creo que, por un lado, el hecho de proponerte como ejemplo de otros te hace ser más coherente y vivir de acuerdo a lo que pensás. Y por otro lado, permite que otros tengan buenos ejemplos o buenos modelos a seguir. Y creo que como sociedad argentina lo necesitamos. Creo que los cristianos acá tenemos que redoblar la apuesta. Yo creo que somos muy tímidos. En la sociedad actual está de moda no ser cristiano. Y nosotros tenemos que cambiar eso, digamos. Tenemos que mostrar que hay cristianos que tienen buenas carreras, que trabajan bien, que asumen sus compromisos, que además son divertidos, que saben divertirse y demás. Y si nosotros escondemos ese aspecto de nuestra vida, nadie lo va a ver. Y tenemos que cambiar esta moda. Y por último, y tiene que ver con mi experiencia como protagonista, hay que involucrarse en tareas comunitarias, de participar en las iglesias, en las parroquias, en el club, en el consorcio donde viven. La sociedad argentina necesita de gente buena que asuma roles en la sociedad. Muchas veces delegamos esos roles a gente que no lo hace bien, y yo estoy seguro que la mayoría que están acá lo van a hacer mucho mejor, así que yo creo que el hecho de comprometerse en actividades comunitarias, uno aprende a trabajar, aprende a generar consensos con gente que piensa distinto y tiene otra cultura, y por otro lado la sociedad necesita de nosotros para organizarse. Así que esas serían un poco mis recomendaciones. Buenísimo, perfecto. Y Roberto, así cambiamos el orden para esta pregunta. Vieron que nuestro evento tiene el título de Vamos para Servir, sobre todo basado en muchos de los mensajes que Francisco dio a los jóvenes en Río hace algunos meses. ¿Qué piensan de lo que dijo Francisco, de sus palabras ahí? Complicado hablar qué pienso de lo que dice el Papa. En primer lugar, una anécdota. Bueno, yo soy protestante, como escucharon, así que no me animo mucho a hablar del Papa, pero
pasó algo bastante increíble con Francisco, está bien decirle Francisco, ¿no? Yo la primera vez que veo que en las iglesias protestantes y evangélicas se ore por el Papa. Y la verdad que cuando lo vi no podía creer. Así que yo creo que está haciendo una revolución y creo que al cristianismo le va a hacer mucho bien, digamos. Dijo dos frases. Una es vayan sin miedo para servir y la otra es vayan y hagan lío o algo así. La segunda me da un poco de miedo. Yo la verdad creo mucho más en la evolución que en la revolución. Entonces el vayan y hagan lío, cuando leí el discurso lo entiendo y me parece bien y creo que la generación de ustedes tiene que sacudir un poco algunos esquemas que están un poco oxidados o un poco antiguos. En general el mensaje me parece bien. Yo creo mucho más en la evolución que en hacer una revolución, digamos. Así que si hacer lío es evolutivo, está todo bien, digamos. En cuanto a vayan sin miedo para servir, me parece bien. Algunas reflexiones. El sin miedo, para mí es este tema que lo comenté antes. Creo que nosotros tenemos que aprender a vivir con nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Creo que en eso el diablo es bastante astuto de siempre meter el dedo y señalarlos, ¿verdad? Y hay que tratar de ponerlas en un cajón, saber que existen, pero no darle demasiada importancia. Todos tenemos inseguridades y las tenemos que dejar un poco de lado. El servir sí me gustaría aclarar un poco, vayan a servir. Les comenté que yo fui líder de jóvenes, digamos, ¿no? Y si alguien como el Papa me hubiese dicho esto cuando yo tenía esa edad, probablemente hoy no sería empresario, sería pastor. Y fue alguna duda que alguna vez tuve si debería ser eso, digamos. Aclaro que en la iglesia protestante es mucho más fácil porque te puedes casar, digamos. Pero bueno, y la verdad que por ahí hubiese sido un error, porque creo que hoy me da la impresión que hubiese sido un mal pastor y creo que como empresario no zafo, digamos, hago bien mi trabajo. Entonces, creo que tenemos que entender que el servir a otros y el misionar, en el sentido cristiano de la palabra, también se hace en el ámbito laboral, se hace en el ámbito profesional, en las empresas. Y no necesariamente hay que ir a África o hay que estar trabajando con los pobres, que creo que alguien lo tiene que hacer y está bien si alguno de ustedes lo quiere hacer, pero creo que por ponerlo de alguna forma, el mandato misionero que tenemos los cristianos tenemos que aprender a realizarlo en nuestro ámbito natural, en nuestro lugar de trabajo. Creo que el cristianismo necesita de esto. No hablo tanto por la Iglesia Católica porque yo no conozco tanto, pero sí puedo hablar más por la Iglesia Protestante y en parte la evangélica. Yo creo que nos hemos dedicado como 1 o 2 siglos a hacer énfasis en la evangelización. Y eso está bien y es importante hacer llegar el mensaje, las buenas nuevas a personas que no escucharon. Pero tiene un problema, que hemos ignorado totalmente otros aspectos de la vida. Hoy casi no hay una cultura cristiana. La cultura, por ejemplo, la música que escuchan los jóvenes, en general no es cristiana, digamos. Y si uno mira al pasado, el cristianismo dominaba las artes, dominaba la música, Bach, bueno, hay un montón de músicos, digamos, que eran creyentes y manifestaban su creencia a través de lo que transmitían con las artes. Entonces, yo creo que el cristianismo necesita que los cristianos, donde estén, hagan misión. Y en ese sentido, me gusta mucho una frase que es del otro Francisco, de San Francisco de Asís, o por lo menos se la atribuyen a él, que dice, hay que predicar todo el tiempo y si hace falta, utilizar palabras. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, que creo que tiene que ver con lo que dijo el Papa Francisco. Pero bueno.
En mi caso, voy a confesar alguna cosa, ¿no? Yo creo que cuando el 13 de marzo de este año, todos aquellos que estábamos esperando a ver el cambio de color de un humo, escuchamos el nombre de Jorge Mario Bergoglio como Papa, que iba a ser nominado Papa. Si alguno tenía duda de que existía el Espíritu Santo, creo que ese momento fue el momento en el cual algunos dejamos de tener duda de ello, y particularmente lo que vino después, porque normalmente, realmente cuando uno ve al Papa, no sé, a mí me pasa, no soy un católico practicante, pero me pasa de que hay algo que hierve en la sangre, un escozor, como ponerse la piel de gallina, porque ve un cambio en una persona que antes tenía un gesto adusto, hoy es alegría encarnada. Es algo que esta semana, poniéndose un casco de un bombero en el medio de la multitud en la Plaza San Pedro, y un montón de actitudes muy pequeñas que hacen pensar que realmente vino para producir una revolución en la Iglesia. En este aspecto, pues ya estamos en un panel, no todos tenemos que opinar lo mismo. Yo no le tengo miedo a la palabra revolución, creo que es simplemente un cambio de rumbo evolutivo en una u otra dirección, porque creo que la Iglesia estaba anquilosándose y necesitaba un soplo de vida nueva, de alegría nueva, que la está provocando el Papa Francisco. Y creo que, al menos me parece a mí, que cuando habla, más allá de que lo hace desde el líder de los católicos, creo que gran parte de su mensaje está dirigido exclusivamente a la Argentina, o por lo menos así lo siento yo. Y cuando dijo hagan lío, yo pienso que él específicamente lo dijo referido a nuestro país, y el lío en el buen sentido de la palabra, de salir a hablar, de salir a hacer, de dejar el ámbito cerrado del no comprometerse, del no meterse. En la Argentina nos falta mucho diálogo, y la primera acción para generar diálogo es tratar de hacerse conocer, tratar de expresar lo que uno quiere decir, para que luego, a partir del contraste de lo que uno siente, de lo que uno cree o de lo que uno propone, y el de escuchar verdades relativas distintas, podamos encontrar una verdad de conjunto mayor. Él también ha hablado de que tratemos de pelear contra la mundanidad, pelear contra el clericalismo, contra una cultura exagerada del consumo. Yo creo que hoy nuestra generación, mi generación, ha consumido los ahorros de nuestros abuelos, y hoy estamos en una cultura exagerada del consumo, cuando la otra cultura del ahorro permitió hacer grande a la Argentina, y nosotros a nuestros nietos no le vamos a dejar más que deudas realmente. Y cuando uno se analiza o pone a pensar cómo está el país también ha pasado de una cultura de ahorro a una cultura del consumo, donde cada vez queremos consumir más y no vemos que estemos dejando otra cosa que un futuro hipotecado a nuestros nietos. En ese aspecto yo soy un poco optimista, o bastante optimista, especialmente cuando mi hijo tiene 31 años, mi hija 32, cuando hablo con él, cuando hablo con sus amigos, porque creo que también en ellos hay un clic. Más allá de que todos estamos acostumbrados al avance de la ciencia, de la tecnología, que nos permite cada vez tener herramientas más poderosas y que nos llame a consumirlas, creo que hay también de parte de la juventud una necesidad de volver a las bases, de volver a las cosas reales que no tienen que cambiar y que tienen que perdurar en el tiempo. Pero sí hay un mensaje que creo que del Papa Francisco que a mí me llega cuando hizo referencia a hacer lío, es esa necesidad de que nos abramos para generar las condiciones para que el diálogo permita cambiar el discurso único que puede decir un líder como algo que es generado a partir de un trabajo en equipo de todos aquellos que formamos parte de la misma comunidad. Y creo que realmente la llegada de él le va a hacer mucho bien, no solamente al mundo, sino también a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, llegaron muchas preguntas. Para ambos algunas, específicas para cada uno. Nos quedan unos 15 minutos, yo creo que si nos dan 5 minutitos más vamos a estar bien, así que se las voy a ir preguntando a ver si las podemos repasar a la gran mayoría y poder captar todo el interés. Arranquemos con dos que tienen que ver con el concepto
concepto de diálogo, ¿no? Porque los dos lo mencionaron, y tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Me preguntan a los dos, ¿pueden darnos algún testimonio concreto que hayan vivido de diálogo intergeneracional exitoso y alguna sugerencia? ¿Quieres arrancar, Roberto? No. Bueno, obviamente el diálogo intergeneracional, más allá que en el vínculo familiar, es el más cercano, y ese se da más allá que mi hijo vive solo, mi hija está casada, se va a dar mañana, el Día de la Madre, se da los fines de semana, se da continuamente. Creo que en el diálogo intergeneracional hay una interpelación que nos hace la generación que nos sigue a nosotros a partir de por qué hemos construido una sociedad tan individualista. O sea, creo que yo recibo en ese diálogo una interpelación desde el punto de vista de que hemos generado condiciones para el sálvese quien pueda, el que queremos triunfar uno a costa de otros, y no estar generando condiciones para que el triunfo sea un triunfo más colectivo. Y la sociedad normalmente premia a los triunfos individuales y no a los triunfos colectivos. Es decir, por eso también buscamos más líderes que equipos. Y creo que en ese aspecto, y también volcado al ámbito de la empresa, en las charlas que tenemos, yo semanalmente me reúno en desayunos con empleados en las distintas sedes, un ámbito chico de 10 personas, y buscamos que sean homogéneos en edad o homogéneos en el lugar de trabajo. Nosotros empleamos 2.300 personas, o sea que 2 desayunos por semana podemos cumplir en el año una buena cantidad de gente, y es notable el interés que existe en los jóvenes en tratar de transformar la empresa, cosa que en los que somos más viejos es como que ya estamos acostumbrados a que las cosas no se pueden cambiar. Entonces el aspecto positivo del diálogo intergeneracional es tal vez una expresión del hagan lío, la posibilidad de que las cosas se pueden cambiar. A lo mejor cuando no lo logren, y esa es tarea de los más viejos, se nos van de la empresa. Y ese es el riesgo que tenemos que cubrir. O cuando se encuentran que están bloqueados por personas más grandes, terminan transformándose o mimetizándose en ellos, y eso es por eso también tenemos que tener adecuados planes de carrera en las compañías. Pero creo que hay una necesidad o hay un reconocimiento de que el cambio es posible, evolutivo en este caso, y que nosotros tenemos que dar lugar a que ellos puedan tener la oportunidad de hacerlo. A mí se me vienen a la cabeza dos. Uno tiene que ver con este ámbito y con el tema de ACDE, pero uno es, hace como 2 años tuvimos un evento bastante lamentable en la empresa. Por suerte no se accidentó nadie, pero una grúa, bueno, soy operador portuario y en unos puertos tenemos una grúa como estas que hay acá en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y una tormenta de viento, un 23 de diciembre, por suerte fue durante la hora de cena, a las 9:30 de la noche, durante la hora de cena, así que no había nadie sobre la grúa, pero un viento empezó a empujar la grúa, fallaron los frenos y la grúa se recorrió 200 metros y se cayó al agua, ¿no? La grúa valía como $4 millones, digamos, que para nosotros es un tema, digamos. Entonces al otro día estoy, media mañana, digamos, imagínense, después de un evento como ese, en crisis, digamos, y uno de los chicos que trabaja conmigo, que es creyente, me toca la puerta y dice: tengo que hablar con vos. Yo lo miro con cara de justo ahora tengo que hablar conmigo. Pero bueno, respiré hondo, entró, cerró la puerta y me dijo: tenemos que orar. Y yo lo miro y digo, dijo: sí, pasó esto, tengo que orar y además tengo que dar gracia que no se mató nadie. Dije, yo ya habíamos hablado de espiritualidad, así que yo no podía arrugar el bulto acá. Entonces, bueno, nos sentamos y oramos, y la verdad me ayudó a poner las cosas en perspectiva y a ver que la verdad la grúa estaba asegurada, digamos, no fue tan grave, y alineé un poco, me puso un cable a tierra, o debería decir al cielo en realidad, y creo que tomó agallas de alguien hacer eso, digamos, ¿no? Ese fue uno. Y el otro
y fue con éxito, diría. Y el otro no sé si va a ser con éxito o no, porque pasó esta semana, y no fue un diálogo conmigo, pues fue con uno de mis gerentes, y tiene que ver con el trabajo de las mujeres. El ambiente portuario es extremadamente machista, digamos, pero porque el trabajo en sí digamos, se trabaja en 7 días por semana, no hay horario flexible, que no es muy adecuado para alguien que tiene familia, digamos, para una mujer que tiene familia. No sé, por alguna razón la sociedad acepta que los hombres que tienen familia pueden trabajar en horario flexible, pero bueno. Y hace rato estamos queriendo tratar de romper estos esquemas y ver cómo podemos ser más amigables a las mujeres. Y una de las chicas que trabaja planteó un tema, que es que ella tiene 3 hijas en realidad, y ella quiere trabajar hasta las 4 de la tarde, porque después los chicos vuelven de casa y bueno. Nosotros somos una empresa que a las 5:30 se va todo el mundo, no es una empresa que trabajamos hasta muy tarde. Pero bueno, es un tema que lo estamos dialogando, como quien dice. Yo la verdad que creo que el esquema laboral que tenemos es un esquema laboral que funciona para hombres, no funciona para mujeres. Y si bien creo que hay muchas mujeres que hacen mucho esfuerzo, hablo de la sociedad en general, no solo de mi empresa, si bien creo que las mujeres hacen mucho esfuerzo y se tratan de adaptar a las formas de trabajar de los hombres, creo que en algún momento como sociedad vamos a tener que cambiar el esquema. Creo que la tecnología va a poder ayudar mucho en este aspecto. Pero bueno, creo que es un planteo de otra generación, digamos. En mi generación creo que a nadie se le hubiese ocurrido hacer un planteo así. Así que bueno, veremos en qué queda y si logramos cambiar las estructuras mentales que tenemos como para acceder a algo así. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, hay 3 o 4 preguntas son 3 para vos, Juan José, que tienen que ver más que nada con el aspecto, podríamos decir, más mediático, digamos, de los últimos tiempos y las repercusiones que se ha tenido en el conocimiento público, sobre todo por tus posturas y sobre todo por, de alguna forma, dejar bien en claro cuál era tu postura frente al gobierno, sobre todo, ¿no? Y te voy a leer esta, que creo que por ahí la sintetiza bien, que es, vos enfrentaste presiones y fuiste respaldado por tu empresa. ¿Hay que saber con quién y para quién trabajar? Bueno, yo creo que uno elige, en la medida que tiene la capacidad de elegir, trabajar en una empresa que tiene principios de negocios que son parecidos a los principios o las convicciones personales que uno tiene. Es decir, difícilmente yo me sentiría cómodo trabajando en una empresa que a lo mejor traiciona o modifica la manera que yo tengo para pensar o de llevar adelante mi vida. Es real que en momentos difíciles de los últimos 10 años como presidente de esta compañía que dirijo, la empresa respaldó la posición de la persona que lo dirigía, pero también es una realidad que cuando una empresa designa, estoy hablando de una multinacional, yo soy dirigente de empresa, no soy empresario, ¿no? Soy empleado y administro recursos que son de otros, no son los de mi familia o no son los propios. Y por lo tanto también cuando a uno lo eligen es porque despierta cierta confianza. Y por lo tanto esa confianza que es mutua tiene que ir creciendo en el tiempo. Con las circunstancias que vivimos en la Argentina se fue reforzando. También hay otras empresas multinacionales en Argentina que no han tenido la misma visibilidad a pesar de que han sufrido los mismos avatares, y eso es un equilibrio entre el respaldo que da la compañía y la voluntad o la decisión que puede tener la persona que pusieron a cargo de la compañía. Pero estoy convencido, aunque yo he elegido esta compañía desde hace 34 años, y en el caso específico mío coincide con los años que estoy casado porque conocí a mi mujer en Shell también, porque trabajaba también en la compañía. Por lo tanto, es muy difícil que yo hoy pueda decir si uno elige a la compañía o la compañía me elige a mí. La verdad es que no tuve ninguna necesidad en ningún momento
de empezar a pensar en si quería tener otros horizontes, porque me sentía muy cómodo trabajando en un lugar donde todos pensamos o intentamos privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente. Nosotros tenemos todos los años una encuesta de personal que se hace en el mundo, pero la forma de seguir lo que piensa cada persona sobre su compañía es individual de cada país, y de 2.300 la responden aproximadamente un 68-70%, y nosotros queremos que la respondan más. Y la pregunta que por la negativa a mí me molesta más es el no sentirse libre de decir lo que piensa. Todavía hay un 12% de nuestro personal, de los que contestan, que son 1.200 aproximadamente, que no se sienten libres de decir lo que piensan porque a lo mejor consideran que pueden tener algún tipo de castigo o que puede estar mal visto, etcétera. Y creo que ahí es donde también es el trabajo nuestro como líderes, tratar de forzar, de generar las condiciones como para que todos podamos opinar y que todos podamos construir un destino común. Muchas gracias. Pregunta para Roberto, y tiene que ver con, sobre todo por el sector en el cual has trabajado, creo que casi toda tu carrera. La mención es el sector de comercio exterior, aduanas, etcétera. No es, o sea, es un sector que por rumores o por prejuicios o por lo que sea, no es un sector, digamos, muy bien visto, podríamos decir, ¿no? Sobre todo por los ambientes de corrupción y demás. La pregunta es, ¿cómo haces para moverte digamos, en este sector, en tu trabajo, con tu compañía, siendo resiliente y coherente con tus valores, ¿no? Así, siendo coherente con mis valores. Sí, es un sector... Yo creo que hoy en día es válido decirlo para la mayoría de los sectores, son sectores donde tienen mucha interacción con lo público, aduana, prefectura y demás. Y muchas veces, especialmente en niveles más bajos, eso puede ser un problema. Pero yo no lo he vivido como un sufrimiento, digamos. Me han pasado cosas, pero no son ni mayores ni menores, ni hablar de lo que pasó a Juan José, pero que le ha pasado a otros empresarios, digamos, ¿no? Se me vienen a la mente 2 casos. ¿Hay prensa acá o no? Se me vienen a la mente 2 casos, digamos que los viví con naturalidad, pero uno, el año pasado importamos una especie de, se llaman tractores de terminal, es como el camión, la parte de delante de un camión, digamos, para mover carga dentro del puerto, digamos. La importamos, la estuvimos parada en el puerto 1 año, porque, bueno, el despachante aduana dijo, mirá, la forma de acá, y esto era antes de las de JAI, o sea, era, creo que ya estaban las licencias no automáticas, pero decía que había que arreglar, y dijimos, bueno, seguí trabajando. Digamos, ¿no? Y nos arreglamos, y después de 1 año supongo se cansaron y nos dejaron nacionalizarlo, digamos. Y después más recientemente tuve un caso este año de alguien que estábamos abriendo un depósito fiscal y se dice que no se puede abrir depósitos fiscales si uno no coimea. No hay nada en la ley que dice que tenga que ser así, así que decidimos tratar de abrir un depósito fiscal. Apareció alguien diciendo que venía en nombre de algún titular de aduana, ahora nunca supe si fue así o no. Dijimos, mira, si es así es una lástima porque creo que es bueno el depósito fiscal que íbamos a abrir, si es así no lo abrimos. Bueno, a las 2 semanas lo abrieron, dijimos que no y lo abrieron. Entonces, yo creo que no me cuesta ser honesto, pienso así y bueno, puedo decir que pasa en toda mi empresa y no sé, ¿viste? Ahora estamos implementando un sistema por el cual los empleados pueden denunciar si ven actos de corrupción, que por ahí en las multinacionales es bastante más común, digamos, pero la verdad que
tenemos 1.500 empleados. A la gente le gusta tomar el atajo. Yo pienso que el atajo es el peor camino siempre. Cuando pegas el atajo, a la vuelta a la esquina, te están esperando, digamos. Yo creo que de un punto de vista de manejo de negocio, independientemente del aspecto ético, que para mí pesa mucho, así que no me genera un dilema, pero independientemente del aspecto ético, el no tomar el atajo es una buena decisión empresaria, porque no te molestan más. Una vez que te haces el nombre, no te molestan más. Digamos, es un tema, en general, yo no tengo una catarata de casos de gente tocándome el timbre y dice, no, nos piden tal cosa, ya la gente sabe cómo opera la empresa y supongo que a Shell le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Tenemos 2 o 3 preguntas más, pero no nos queda mucho tiempo. Ya estamos justos. La verdad que quería agradecerles en nombre de ACDE, en nombre de la comisión organizadora del evento. Muchas gracias por estar acá y más allá de darnos su tiempo, por abrirse. He conversado con los dos y cuando conversábamos sobre el panel, los dos la verdad que han cumplido con lo que les hemos pedido, digamos, ¿no? Que se abran en el testimonio personal, digamos, ¿no? En la convicción de muchos que estamos en ACDE que lo que seguramente nos va a ayudar a transformar nuestra realidad como país, como sociedad, y podría decir hasta como sector empresario, es esa prueba de testimonios, la prueba de conductas, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que, esta es mi opinión personal, ustedes dos son testimonio y hasta un ejemplo que a sus niveles de responsabilidad y muchas veces de riesgo, ¿no? Están dando un testimonio a muchos. Así que muchas gracias por eso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.